el ser humano, la etapa de la niñez marca una pauta muy importante. Se cimentan las bases para la vida adulta y se empieza la formación de la personalidad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos sintonices. Estamos aquí transmitiendo nuestra cuarta presentación de 10 años en Centro Benimar para, hablar precisamente de actividades que están enfocadas a esta etapa de la infancia, proyectos infantiles. Y me sigo haciendo acompañar gratamente por el colaborador de Centro Benimar, Ashmed, de Jesús Torres Nieto. Vamos a estar nuevamente aquí juntos trabajando y presentando para el público. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como ya les dijo Zico. Estamos aquí tratando este nuevo tema, un tema que va a tratar de videos de proyectos infantiles, todo lo que abarca proyectos infantiles, tema muy interesante. Con esta presentación vamos a recordar un poco todo este proceso, ¿no? De cuáles son, qué incluye, cómo nacieron, que eso es lo interesante. Así es, muchas cosas que fueron surgiendo en los inicios, de decir, ¿qué ofrecemos para los niños? Y siempre algo que en lo personal he cuidado, que lo que se ofrezca sea acorde a las necesidades que hay. Vivimos tiempos un tanto complejos como padres, como profesionistas en la relación de atender a la población infantil. Sabemos que las nuevas generaciones están viviendo una realidad distinta y que necesitan adquirir herramientas que sean herramientas para la vida, ¿sí? Si bien es cierto que el aprendizaje como tal, en cuanto a conocimientos, es importante, necesitamos que nuestros niños, aparte de aprender, realmente se puedan ir construyendo como seres humanos. Y en base a esas necesidades es que fueron surgiendo ideas de hacer proyectos con niños, incluso desde niños muy pequeñitos. Los niños, por ejemplo, preescolares, los niños entre 3, 6 años, en muchas ocasiones en el trabajo de terapia van surgiendo problemáticas que los consultantes plantean, ya sea que ellos viven como padres o como maestros. Y me fui dando cuenta que era necesario crear un espacio, crear actividades que ayudaran desde las primeras etapas de la formación escolar, pero combinando un poco ese tipo de aprendizajes que sean gratificantes para el niño. Siempre he considerado que aprender debe ser divertido. El aprendizaje aburrido, el aprendizaje monótono, el que es a fuerza muchas veces, ¿no? Antes había la frase que la letra con sangre entra, ¿no? Imagínate nada más, ¿cómo va a ser eso? Y entonces surge el proyecto de Manitas Trabajadoras. Ajá. ¿Sí? El primer proyecto que aparece en los archivos, y vamos a llamar archivos a las fotos en Facebook. Ah, sí, a las fotos, hay muchas fotos. Muchas. Entonces surge Manitas Trabajadoras, que es un proyecto que hasta la fecha está vigente. ¿Ese proyecto va enfocado para niños de qué edad a qué edad? Es un proyecto que se hizo con la finalidad de trabajar con niños desde los 3 hasta los 6, 7 años y trabajar aspectos de motricidad fina, es decir, el desarrollo de habilidades en sus manos y en sus dedos. Nosotros nos vamos desarrollando de lo mayor a lo menor, ¿no? Cuando un bebé nace,
Primero va sosteniendo su cabeza, su tronco, va dominando su cuerpo y finalmente va dominando sus manos y sus dedos. Es decir, poder hacer movimientos finos. Por eso el famoso chiste de que cuando uno recorta mal le dicen, te vamos a regresar a tijeritas 2. Te vas a regresar a tijeritas 2, ¿verdad? Si no se sabe iluminar, si no se sabe recortar efectivamente. Entonces, este proyecto va enfocado y tiene como objetivo que los niños puedan realizar actividades que estimulen esa coordinación motriz fina, esos trazos finos, ¿no? Tratamos que las actividades que aquí realizan en este proyecto no sean tan cotidianas como las del preescolar, ¿no? Sabemos que el recortar, el pintar, bueno, eso ayuda. Sin embargo, en este proyecto se tratan también de integrar actividades del método Montessori, en donde hacemos actividades de la vida diaria, como puede ser abrir candados, como puede ser abrir frascos, llenar frascos. ¿Por qué? Porque esas actividades tan simples para el niño implican un gran reto y entonces les ayuda, ¿no? Entonces así fue como surgió Manitas Trabajadoras, que es para que los niños vayan desarrollando sus manitas y sus dedos para hacer trazos finos que son necesarias para la escritura. Para la escritura, todo esto es interesante porque en base a Manitas Trabajadoras sale esta ayuda complementaria para la escritura. Todas estas actividades lúdicas, que es la verdadera forma de llamarles, el aprender mientras te diviertes, hace que el niño le nazca esta pasión por quiero más, quiero más, quiero más, hasta el punto donde ellos solitos van a querer buscar eso. Que ven un taller, quiero ir, que ven a eso, quiero ir. Ya no está ese pesimismo de que, sí, ya voy a la escuela, ¿para qué? Y sí, y era muy divertido las veces que se ha hecho con los niños porque les gusta, porque pueden jugar con arena, pueden jugar, por ejemplo, hacer actividades de pintar arena con gises de colores o pintar sal con gises de colores. Entonces, le es muy llamativo al niño porque juega, se entretiene y está estimulando. A diferencia de ponerlo, por ejemplo, a hacer trazos repetitivos, ¿no? Que para el niño puede ser tedioso. Entonces surgió ese proyecto y pues era divertido porque los niños pues les encanta hacer esas actividades. Es un proyecto que se ha replicado en varias ocasiones. Los niños pueden entrar dependiendo el nivel de desarrollo que lleven, ¿no? En coordinación motriz fina, y pueden integrarse, pero pues a partir de los 3 años pueden integrarse, y bueno, hasta los 7, porque hay niños que adquieren ya más tardío, ¿no? La habilidad manual, ¿sí? Para la de lectoescritura, o niños que, por ejemplo, tenían dificultad para la escritura, pues les ayuda todo eso, ¿no? Entonces así surgió Manitas Trabajadoras, que es un nombre, no sé, que se me ocurrió, y bueno, Manitas Trabajadoras porque implica que los niños trabajen con sus manos. Y de ahí llegó el siguiente proyecto, Círculo Mágico de Niños Lectores. Círculo Mágico, ese proyecto se ha hecho en varias ocasiones. Es un proyecto que no tiene la finalidad de enseñar a leer, sin embargo, también contribuye a eso. Y recuerdo que fue una experiencia muy bonita la primera vez que se hizo, porque también fui detectando que los papás era mucho batallar, insistir con los niños que leyeran la lección, y los niños entre que lo hacían no les gustaba, y entonces se creó un proyecto el cual no tiene la finalidad de enseñar a leer, sino desarrollar el gusto y hábito por la lectura. Pero en diseñar ese proyecto, yo recuerdo que dije, ¿cómo hacer si estos niños la palabra libros nada más la escuchan y no?
Y entonces, sí, porque en la escuela se hacía tedioso, ¿no? Y entonces este proyecto se creó con lecturas diversas, con lecturas que son propicias y sobre todo amenas para ellos. Lecturas desde chistes, trabalenguas, cuentos, canciones, diferentes tipos de lecturas, obviamente lecturas para niños, chistes para niños, trabalenguas para niños y libritos chiquitos. Y cómo hacer para que ellos pudieran, así que prestar la atención, concentrarse y llegar en ese proyecto. Por ejemplo, se tiene como, o se tenía y se tiene cada vez que se lleva a cabo, como regla que tienen que leer durante el proyecto 3 libritos, ¿no? Pero chiquitos. Libros chiquitos, dependiendo la edad del niño. Ah, sí. Sí, libros chiquitos. Pero pasó algo muy curioso. Recuerdo que había una niña que ya tenía, fue en el primer grupo, una niña que tenía ya como 10 años, y la niña sí tenía el gusto por la lectura y llegaba y se ponía a leer, ¿no? Y entonces había otro niño que también leía, pero no iba tan avanzado como la niña. Y entonces empezaron a pedirme que querían llegar, si podían llegar antes de la hora para avanzar, ¿no? Y era muy curioso porque era una competencia allí entre ellos, ¿no? Entre la niña y el niño. Y bueno, el niño ya tenía como 11 años y entonces entre que se hicieron muy amigos y demás. Y era esa competencia bonita de decir, oye, yo ya voy avanzando, a mí ya me van a dar mi segundo libro, porque era la condición terminar el libro. Y se hacía una actividad que podía comprobar, en este caso, la chica que estaba a cargo, llevando a cabo ya el proyecto, con una actividad que realmente el niño lo había leído, ¿sí? Y entonces, pues ya que lo leían, pues les daban el segundo libro, ¿no? Y entonces tratábamos que el libro que más les llamara la atención fuera el segundo, ¿sí? Y entonces eso generaba la motivación en ellos, ¿no? Entonces, durante esa lectura se les pone música clásica que ayuda a la concentración. Y entonces ellos realizan lecturas individuales y lecturas grupales, ¿no? En la lectura individual, pues es un proyecto que se ha hecho varias veces. Ahorita estamos por nuevamente reactivarlo, de Círculo Mágico de Niños Lectores, ¿no? La idea es también poderlo extender esto a un seguimiento a lectura en adolescentes y lectura en adultos, también lectores adultos, hacer círculos de lectura. En nuestro país tenemos pues muy bajo índice de lectura, ¿no? Promedio como país. Entonces necesitamos que los niños dejen un poco los aparatos electrónicos y vuelvan a tener un libro en sus manos, ¿no? Y es necesario y útil todo esto porque hay niños que llegan, por ejemplo, a secundaria y no leen correctamente. Se traban mucho, cosillas así, y a veces uno le echa la culpa a los, pues vaya, a los centros educativos, a las escuelas, pero la realidad es que no debería ser así porque también como padres, en algún futuro voy a ser padre. Así que también vamos a tratar de incluir ese aspecto a la vida de los niños, ¿no? El hecho de quitar un poquito el celular y regalar un libro. De los primeros libros que yo leí, pues no son muy educativos, ¿verdad? Pero sí eran novelas de ficción. Ya de ahí empecé a agarrar gustos por otros temas y hasta ahorita pues siento que no tan mal. El promedio de lectura debería ser un libro cada mes. Y la realidad es que a veces no hacemos un libro ni siquiera en un año, ni siquiera en 2, porque nos aburrimos o de repente ya no nos gustó. Y también hay que fortalecer esa constancia, ¿no? Esa constancia de niños y adultos para terminar lo que empezamos. Así es. Y es una herramienta, yo diría, para la vida, ¿sí? Un niño que lee es un futuro adulto
que va a tener una visión del mundo, de la vida distinta. Necesitamos que haya un nivel de cultura general más amplio en las personas, ¿no? ¿Y cómo lo podemos adquirir? Pues a través de la lectura. La lectura tiene pues muchos beneficios, favorece mucho la memoria, la atención, la concentración, la imaginación, mejora mucho la redacción, la ortografía, ¿no? Y entonces es necesario, ¿no? Sobre todo la redacción y la ortografía. Yo sí noté un cambio enseguida que comencé a leer, que dije, wow, sí funciona, hay que aplicarlo más. Sí. Hay que hacerlo más. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, pues ese proyecto es, bueno, todos me gustan, pero ese proyecto me encanta. Y luego cuando ves a los niños, veía yo a los niños ahí, se trata de que ellos estén cómodos y entonces tenían la libertad yo me acuerdo en ese tiempo teníamos un espacio muy grande de sala de lectura. Y entonces se forraba con foamy y se acostaban ellos ahí muy bien. Y bueno, pues ahí están las evidencias, ¿no? De cómo era en ese entonces esas lecturas, los niños con sus libros, había lecturas con títeres también, o sea, se iba variando. Lo que es Círculo Mágico de Niños Lectores, ¿quién fue la persona que la incentivó o solita le llegó la idea? Pues a través de escuchar a los padres. A través de... Sí. O sea, era una necesidad. Había mucha inquietud de los papás de que no quiere leer, de que se aburre, de que le gusta mucho estar en la computadora, cuestiones así, ¿no? En ese tiempo. Y dije, bueno, la lectura, a mí en lo personal me gusta leer. Y entonces pensé, bueno, pues hay que poner a los niños a leer, pero de una forma divertida, amena, ¿sí? Y sí se logra porque, si bien es cierto que a los niños en los grupos pueden asistir niños que no les guste mucho leer y que vienen, bueno, porque los papás los mandan, acuden niños que les gusta leer. Y entonces, la verdad, la cuestión grupal es un trabajo muy, muy benéfico, porque el mismo grupo va llevando, ¿sí? Y entonces se hace esa cohesión entre ellos de, bueno, está leyendo, yo también voy a leer, ¿no? Y cuidamos mucho que los libros sean amenos, ¿sí? El niño entre más pequeño tiene que ser menos letra y más imágenes. Como las lecturas de antes, Paco el Chato, Los Siete Tanitos. Sí. Cuentos, fábulas, de todo, ¿no? Bueno, has visto la sala de lectura, ya hay de todo. De todo, ¿no? Trabalengua, chistes, hay un libro que se llama Los Tantanes, algo así, ¿no? Está muy divertido ese libro. Y libros, los clásicos libros que le gustan a los niños, lecturas sobre dinosaurios, sobre leyendas, cuestiones así que, bueno, a ellos les despierta la atención por conocer y por leer, ¿no? Entonces sí. ese proyecto pues es padre, ¿no? De la lectura. Richie inició en esto desde pequeño. Fueron varios talleres en donde él participó. Mi primer contacto, ella visitó la escuela donde Richie iba. El director nos entregó una hoja que va a haber tal día, va a venir una psicóloga, va a impartir un curso de abrazoterapia. Como madre, a mí esa abrazoterapia me encantó, porque yo era muy aislada, pero ahí comprendí que eso te alimentaba el alma. Fue una experiencia tan bonita, entonces eso nos quedó muy grabado, ¿no? Ahí vimos la oportunidad de que siguiera asistiendo con la psicóloga. Cuando él llegó acá para entrar en esos niños lectores, él perdió el miedo en leer. Él no quería leer cuando estaba en la escuela, pero fue aprendiendo cuando llegó acá a unirse con más niños. Digo que él convivió en divertiscencia, en niños lectores, salud mental también estuvo. Él empezó desde muy chico. Hoy puedo decirte que él fue aprendiendo muchas cosas, dejar todo atrás y ir abriendo su rumbo y decir, no, eso era yo y ahorita ya soy diferente, mamá. Ya no soy lo que yo era. Eso para él fue un logro muy grande, que él sintió que él podía. Entonces en ese momento yo le dije, ¿ves?
si pudiste con eso, vas a poder con todo lo demás, pero sí vas a presentarte en todos los talleres. Desde ahí él dijo, sí mamá, me gustó, y lo que haga sí me vas a mandar. Le dije sí. Cada taller que él venía, él aprendía otras cosas. Y ahorita él ya es un muchacho ya grande, apenas vivió una experiencia igual. Él decía cuando llegó en este taller, gracias madre, porque ahí me encontré conmigo mismo. Va cambiando el rumbo de su vida. Y ha cambiado en toda su expectativa de vida, porque él era gordito. Yo recuerdo cuando entró a Benimar, él era gordito, pero ahorita con el pasar del tiempo no, y le gusta estar haciendo ejercicio. Pero con toda la enseñanza que ha llevado, él ya se procura cuidarse. Hoy por hoy yo sé que mi hijo es cariñoso. No era cariñoso, él dejaba muchas cosas a un lado, y hoy por hoy él es diferente. Tiene muchas amigas, muchos amigos, y es de la persona... Su valor es pues noble y todo eso. Es tranquilo, mi hijo es tranquilo, pero pues ha tenido que pasar un proceso para llegar a lo que es hoy. Entonces, Benimar en verdad lo ha ayudado mucho a mí, lo ha ayudado mucho, y como madre me siento bien, estoy orgullosa, que cuando nosotros queremos que nuestros hijos cambien su expectativa de vida, tenemos que buscar ayuda, no desaprovechen la oportunidad que está dando Benimar. Que ellos sean un apoyo para sus hijos, que sea el impulso para que su hijo sea mejor cada día. Hoy agradezco infinitamente a la psicóloga, porque de verdad desde muy pequeño empecé con mi hijo, y es muy hermoso de que tu hijo vea una diferencia de vida. Para niños también ha habido otros proyectos, como por ejemplo el que, aunque parezca un tema ya como muy repetitivo, pero muy necesario, porque todavía falta mucho de concientizar, es sobre la conciencia ecológica. Juguemos en verde. Juguemos en verde, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pongo? Pues juguemos en verde. Que los niños puedan jugar en la naturaleza. Y entonces surgió eso de Juguemos en Verde. Juguemos en Verde, bueno, pues ese es un proyecto que se ha llevado a cabo aquí en Centro Benimar, y es también para niños en edad escolar, y que el objetivo es concientizar a los niños sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero de una forma divertida, de una forma interesante, acorde a sus edades. Se revisan temas de una forma lúdica, y se van trabajando cosas plásticas con material reciclado. ¿Sí? Recuerdo que cuando empezamos ese proyecto no teníamos pues cosas reciclables, ¿no? Botes, rollos de papel de baño, todo lo que se puede hacer, manualidades, y se nos ocurrió pedirle a los papás que nos trajeran material reciclado, ¿no? Botes de yogur, botes de desinfectantes y todo eso. Bueno, nos trajeron tantos que ya después decíamos, ya no, por favor, ya no, ¿no? Y tuvimos que deshacernos un poco, porque en ese entonces no teníamos tanto espacio, y entonces había mucho material que nos trajeron. Nosotros íbamos trayendo de casa también, y entonces se hicieron muchas cositas, desde flores. Me acuerdo que llegó la época de Navidad, hicieron unas nochebuenas muy padres. ¿Recicladas? Sí, recicladas. ¿Con qué les hicieron? Con envases de un refresco negro. De un refresco negro. Ya. Sí. Entonces se hicieron esas nochebuenas, se cortaron los pétalos y quedaron muy padres los floreros con las, y los niños se las regalaron a sus mamás. Entonces, porque cuando, por ejemplo, hay diversos temas ahí en ese proyecto, está desde el aire, por ejemplo, la tierra, la fauna, la flora, y la basura, el tema de la basura, y entonces en cada tema se hacía algo. Y cuando fue el tema de la fauna, se me ocurrió que los niños trajeran, si tenían mascota, que la trajeran, ¿no? Entonces trajeron mascotas, y recuerdo que, bueno, fue un campo de batalla en el salón, porque trajeron perritos, gatos. Ay. Yo tenía una tortuga y traje mi tortuga, y bueno,
Entonces fue bonito, ¿no? Esas anécdotas. Me acuerdo que un niño me dijo, pero es que mi perro todavía no avisa de ir al baño, ¿no? Y entonces ya así de pronto corriendo con el perrito a sacarlo y bueno, pero fue una experiencia que bonita, ¿no? Los niños muy conscientes del cuidado de sus mascotitas. Hubo los comentarios de los papás que los niños se volvieron como un poco más responsables con sus mascotas, porque luego a los niños les gusta tener mascotas, pero no les gusta cuidarlas, ¿no? Sí. Entonces me decían, pues ha servido, porque todo eso se planteaba, ¿no? En las sesiones, de decir, bueno, tenemos que cuidar a los animales y si tenemos un animalito tenemos que hacernos responsables, tenemos del trato, de su cuidado. Sí, porque es una vida más. Es una vida más. Y entonces hubo muchas anécdotas allí, ¿no? del cuidado de sus mascotas, conocer también de algunas especies que ellos no conocían, ¿no? De animales. De animales, lógicamente en video, en fotos, porque no sí. Podíamos traer aquí un koala o cosas así, ¿no? Entonces, por fotos y videos y los niños les gusta mucho eso, ¿no? Me pude dar cuenta cómo los niños tienen un amor y un espíritu de conservación a las especies. Sí, los niños, yo siempre he dicho que son las personas más inocentes en el mundo, pero es que el problema es que después, mientras van creciendo, van adquiriendo malos hábitos o malos aprendizajes de nosotros los adultos, y ese es el problema, porque un niño con un gatito es amor puro, que quiere agüita, que está pendiente. Ya cuando van creciendo es cuando se van descuidando. Sí. Igual con los perritos, con los pericos, cositas así. Así es. Y entonces, bueno, sí, hubo muchas anécdotas. Recuerdo que hicieron un árbol con las manos y les encantaba porque usábamos mucho pinturas de agua, ¿no? Para el material reciclado y lo que se hacía. Fue padrísimo. La verdad, ese proyecto es muy bonito. A lo mejor 2026 por ahí se retome, valdría la pena. Bueno, hay que planear, ¿no? Siempre es pensando lo que las personas en un momento dado pues nos piden, pero es un proyecto bonito y que pues es parte del proceso de Centro Benimar que se ha llevado a cabo, ¿no? El Juguemos en Verde. Se hicieron hasta filtros de agua caseros. Yo recuerdo, se veía lo del agua, el tema del agua, e hicieron un filtro de agua casero. Con piedras. Con piedras, y sí, el psicólogo esa vez fue la última vez que se hizo como 3 veces ya ese proyecto, y dice, oiga, en lo de el agua, investigué y podemos hacer un filtro de agua. Entonces los niños estaban, pero fascinados, ¿no? Con su filtro de agua. Sí. Con todo esto, las jornadas ecológicas infantiles van de la mano con Juguemos en Verde, ¿no? Las jornadas infantiles fueron no como parte del proyecto de Juguemos en Verde, pero sí muy relacionados. Okay. Porque en el mes de abril, ya ahorita van 2-3 años que no lo hemos realizado, pero siempre en abril se programaba algo especial por lo del Día del Niño. Y entonces se me ocurrió que hiciéramos unas jornadas ecológicas infantiles, ¿no? Y la verdad, implicaban? No, se hicieron esa vez muchas cosas que bueno, ya al final decía yo, bueno, a ver, en cómo acaba todo esto, porque fue de muchas actividades. Se hicieron conferencias para los papás, ¿no? En relación a que ellos también nos ayudaran en la concientización a los niños del cuidado del medio ambiente. Fue el tiempo en que se empezó a utilizar las bolsas recicladas, ¿no? Las bolsas para la despensa, las compras, pero de material reciclado. Donde empezó a desaparecer las bolsas de plástico, y entonces se empezó a hablar de eso.
con el uso de cuidar, de separar la basura, de reutilizar incluso todos los desperdicios que salen de cáscaras, ¿no? Cómo podían ellos hacer compostas. Y entonces se nos ocurre con los niños que les íbamos a enseñar a hacer compostas. Tengo un familiar que sabe hacer compostas y entonces hicieron composta los niños, ¿no? Hicieron sus compostas. En otra sesión que tuvimos de esas mismas jornadas, recuerdo que se nos ocurrió conseguir plantitas y que ellos, después de la composta con la tierra y que les enseñamos las partes de la plantita, teníamos muchas plantas, pero llegaron muchos niños y entonces empezaron pues a sembrar sus plantitas, desde decorar su macetita que era con material reciclado, hicieron su composta, sembraron las plantitas. Pero pues los niños veían tantas plantas y había unas plantas como más bonitas, ¿no? Y entonces los niños pues querían muchas plantitas y recuerdo que al final no nos alcanzaban las plantitas y entonces estábamos así como ya de una plantita sacando 3 macetitas, ¿no? Porque como fue un evento abierto al público, es decir, ese evento de jornadas fue un evento que no tuvo un costo, ¿no? Y entonces pues llegaron muchos niños y decíamos, ay, no nos van a alcanzar las plantas. Se hicieron juguetes con material reciclado. Tengo por ahí una anécdota que había ahí un chico que estaba apoyando y el niño le pide que le haga un tiburón. Y entonces él, bien preocupado, me dice, ¿y cómo hago un tiburón? Le dije, pues no sé, había un tiburón de muestra, pero ahí entre tantos que estábamos, pues quién sabe dónde andaba el tiburón de muestras. Dije, pues imagínate el tiburón, ¿no? Y como pudo hizo el tiburón porque el niño quería que hicieran un tiburón. Entonces iban a hacer animales de material reciclado y recuerdo que con un envase de Suavitel, algo así, ya pues hizo el tiburón. Pero salió el tiburón. Ahí salió el tiburón, ¿no? Entonces sí, esa anécdota siempre me acuerdo del niño que quería el tiburón y bueno, su acompañante que sudó para poder sacar el tiburón, ¿no? Y de esas cosas bonitas que recuerdas y que ves las fotos y dices, ¿cómo le hago, no? Pero en el momento, pues, las cosas se llevan a cabo. Al final se hizo un rally en el muro. Allí sí pedimos que para que el niño pudiera participar tenía que ir con sus papás porque era un espacio abierto y aunque sí era un equipo grande que estábamos al frente de esa actividad, implicaba pues la responsabilidad de los niños fuera de las instalaciones y que pudiéramos perder el control, ¿no? de los niños, que se nos extravía un niño. Entonces dijimos, no, aquí tienen que ir los papás, si no el niño no participa, ¿no? Sobre y todo tiene que porque participar. Sí, tiene que participar con su hijo y sí, se llevó a cabo, se hizo el rally, un rally ecológico donde los papás formaron equipos con los niños y entonces iban haciendo diferentes, tenían su lista de los retos que tenían que cumplir y entonces iban y, por ejemplo, ir a abrazar un árbol, ir a meditar con el movimiento de las hojas, escuchar el sonido del río, en fin, fue una actividad, la verdad que hasta la fecha lo recuerdo y me llena de gran gusto de esas jornadas. Creo que son de los eventos que me han gustado muchísimo. Esas jornadas fue un arduo trabajo. Y le aseguro que no solamente a usted, también a los colaboradores que estuvieron con usted. Nos divertimos muchísimo. Los papás. Recuerdo que planeamos que cada quien llevara un alimento para compartir. Y entonces se llenó de comida, pastel, de todo llevaron ahí. Y al final, bueno, hicimos, creo, una meditación. Todos, niños y papás. Y pues degustamos lo que habíamos llevado. Y fue una experiencia muy bonita. Con el rally cerramos, ¿no? Y sí, esas jornadas siempre las recuerdo de una forma muy especial
Y bueno, ahí están todas las evidencias y los recuerdos que gracias a la fotografía nos permite pues traerlos a la mente, ¿no? Y revivir esos momentos padres, de anécdotas, cosas que se han ido haciendo. Cuando vemos las fotos, ahorita que hemos estado en esa revisión y se ven las fotos, pareciera que no se ha hecho mucho, sin embargo se han hecho de diferentes cosas, ¿no? Y que ya que se hicieron, digo, bueno, qué arriesgado, tanta actividad, tanto trabajo, sin embargo valió la pena, o sea, vale la pena y es muy satisfactorio ver que los papás, ¿no? Los testimonios de los papás cuando nos dicen, ay, sí, me acuerdo que andaba con mi hijo y esto, ¿no? Muy bonito, ¿no? Esa vez del rally fue cuando ustedes hicieron las representaciones de Fiti. Bueno, es que esas jornadas hicimos una invitación y había como era como el representante de las jornadas. Okay. Y entonces una chica que tenía mucha habilidad manual dijo, ¿y si hacemos un títere que sea como representante de las jornadas, ¿no? Y entonces, ¿como qué títere se hace? Y entonces ahí creo una película y en donde sale un personaje que es como la diosa de la naturaleza, algo así, Tefiti, ¿no? Y entonces Tefiti, pues, era la protagonista ahí, ¿no? De las jornadas, el Tefiti. Recuerdo que era así, bueno, ahí están las fotos de la Tefitis, la diosa de la naturaleza, y también, pues, a los niños les gustaba mucho Tefiti. Sí, y es lo bueno, que ellos se prestaron, porque está de acuerdo que hay niños que no se prestan mucho a salir. No, pero aquí era contagioso. Los niños entre ellos propician ese entusiasmo, esa participación, ¿no? Es cierto, a veces hay niños un poco más tímidos, sin embargo, el mismo grupo mueve. Y por lo que he visto, también tienen proyectos diversos, muy diversos. Ya platicamos de Juguemos en Verde, las campañas ecológicas, Círculo Mágico, Manitas Trabajadoras. Me gustaría tocar el tema también de otro proyecto que vi, Diverticiencia. Diverticiencia, ¿no? Cuando escuchamos la palabra ciencia, híjole, como que pensamos, ay no, eso es complicado, sí. Eso es para gente muy inteligente, eso es para los científicos. Sin embargo, la ciencia no tiene que ser algo inalcanzable, no tiene que ser algo no es algo que está ajeno a nosotros. Y si tenemos esa idea o esa creencia, es quizás porque desde niños lo escuchamos así. Y entonces el que los niños desde muy pequeños puedan ellos ir teniendo experiencias de curiosidad, de investigar, de tocar, de observar, ¿sí? De construir, de experimentar y de comprobar, es un acercamiento a la ciencia, ¿sí? Y entonces Diverticiencia es un proyecto que tiene esa finalidad, el despertar en ellos esa curiosidad por conocer, por investigar, por ser partícipe del descubrir, de investigar. Y entonces allí, bueno, hicieron proyectos como por ejemplo, tenemos por ahí un microscopio donde ellos podían observar, podían hacer experimentos combinando sustancias, ¿no? Investigar por qué, por ejemplo, el agua, por qué el aceite se va arriba, en fin, eso es ciencia, ¿no? Y encontrar una explicación. Entonces, de una forma divertida, ellos pueden, a través de este proyecto, ir investigando, ir descubriendo, ¿sí? Necesitamos niños y jóvenes que les guste buscar el aprendizaje, pero de una forma amena. Amena. De una forma que ellos se involucren
en ese aprendizaje. Entonces, así es como surgió Diverticiencia. ¿Diverticiencia de qué edad a qué edad estaban manejando? Diverticiencia lo hacemos de 6 a 12 años. Siempre se ha hecho en esas edades porque a veces sí, nunca vamos a manejar sustancias tóxicas. Sin embargo, un niño muy pequeñito, pues todavía es difícil que vaya respetando los procedimientos para que un experimento salga y demás, ¿no? Entonces, es niños en edad escolar de 6 a 12, 13 años, es que se lleva a cabo este proyecto de Diverticiencia. Y sí, es muy padre, muy divertido, ¿no? También hacen el volcán, ¿con bicarbonato? El clásico volcán, ¿no? La erupción y todo eso, ¿no? Que ya ese es un clásico en las escuelas. Sí. Y se hacen muchos experimentos sobre la electricidad, sobre la energía, ¿no? El de frotar su cabello con un globo, cómo es que se pega, en fin, que ellos vayan encontrando por qué pasa eso, ¿no? Hay mucho material bibliográfico sobre experimentos para niños, ¿no? Entonces, una gran variedad de experimentos y que se les hace muy divertidos y dicen, ¿por qué pasa esto, no? Investigar por qué, por ejemplo, se eriza la piel, por qué si sus manos o sus pies están mucho rato en el agua, ¿qué pasa? Pasita. Exacto, se hace arrugadito, ¿no? Entonces, la piel y cositas así que el niño vaya conociendo y descubriendo. Entonces, pues son formas de irle brindando al niño herramientas para la vida, pero de una forma que no sea tan adoctrinada como a veces puede ser en la escuela, ¿no? Sino de una forma divertida, que sea distinto. Si bien es cierto que el niño necesita adquirir conocimientos tal cual, tenemos también que propiciar que los niños tengan conocimientos de una forma más libre, más cercana a su día a día, con lo que él está viviendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué una planta, si tú la pones al sol, se va como de lado? ¿Cómo se llama ese fenómeno, ¿no? Que la planta busca el sol, ¿no? El fototropismo, lo de el tinte, por ejemplo, de cómo en una planta tiene el fenómeno de la capilaridad, ¿no? Cambiar de color, en fin, entonces ellos dicen, ¡ay, es magia!, ¿no? Y se divierten mucho, ¿no? Por eso Diverticiencia, por eso, ¿no? Diverticiencia. Y entonces, fíjate, recuerdo todo esto y es como un camino recorrido, y un camino recorrido que dan muchas ganas de volverlo a recorrer. O sea, me vienen recuerdos de caritas de niños, de risas, de preguntas, de ocurrencias que luego tienen y que la verdad son un regalo, ¿no? De solo recordar muchas anécdotas en estos 10 años de estos proyectos infantiles que ahí están. Algunos hemos replicado varias veces, algunos, pues todos se han replicado, ¿no? Hay veces que los dejamos también descansar. Pues, en Centro Benimar, a veces hacemos. Yo siempre cuido que sea, bueno, qué es lo que se está necesitando y sobre eso vamos ofreciendo los servicios. Ahorita nos hemos enfocado a cuestiones mucho de problemáticas familiares, ¿no? También a trabajar la familia, a trabajar la pareja, a trabajar nuestras historias de vida. El enfoque sistémico. Así es, ¿no? Y entonces sí, es ofrecer este tipo de cosas, pero sí pues esta historia, este video de proyectos infantiles tiene esa finalidad de pues hacer una retrospectiva de qué hemos hecho para los niños, ¿no? Qué se ha hecho, también los veranos, ¿no?
Los proyectos de verano. Los proyectos de verano. Proyectos de verano, recuerdo, se han hecho en 3 ocasiones. El primero, Veranito Mágico. Veranito Mágico fue un proyecto que fue en verano y fue coordinado por 2 chicas, ¿no? Sí, Yare y Lore, muy entusiastas, y que no hicieron en ese verano, ¿no? Porque fue muy, muy variado, ¿no? Muy movido. Se trabajó mucho motricidad gruesa, muchas actividades de movimiento, se trabajó lecturas, trabajó también actividades que iban enfocadas a el razonamiento. Fue muy variado el Veranito Mágico. Y allí, de las anécdotas curiosas, es de que sí pude ver que los niños, en cuanto a sus hábitos de alimentación, sí se nos hizo complejo, porque nosotros le dábamos un snack, y entonces ese snack, pues yo traté que fuera un snack saludable. Frutita, jícama, pepinos, ensaladita de betabel, bueno, cosas así. Se nos quedaba todo, ¿no? Ya después se nos quedaba, ¿no? Entonces, los niños no nos aceptaban ese tipo de snack, y sí batallamos un poquito allí en esa cuestión, ¿no? Siempre he pensado que es muy importante cuidar, ¿no? Y fomentar los hábitos en los niños. Entonces sí fue un poco complejo, ¿no? Sí, el hecho de que, pues vaya, están acostumbrados a una cosa, y sobre todo no comer fruta. Ahorita 2025, el hecho de comer fruta casi pocas personas lo hacen, y verduras ni se diga. Ahora pues imagínate en ese tiempo, hay que comer, es lo mejor que podemos hacer. Me encanta, ¿no? Me encantan las frutas. Sí, y entonces sí, decían, no, mañana vengo, pero ¿va a dar otra vez eso? Así, ¿no? Y al final, ¿qué les aceptaron? Al final, bueno, variamos mucho, ¿no? Y entonces al final, me acuerdo un día, dije, pues, ¿qué les hacemos? Y entonces hicimos palomitas. Santo remedio, ¿no? Entonces ya al final hicimos palomitas y nos funcionó. Tratando también que los niños, bueno, estén a gusto, pero también cuidando que pudieran ellos tener un snack, pues, saludable, ¿no? Entonces, allí había esa situación que sí recuerdo que era así frustrante. Al final yo les decía, pues vamos a comernos el snack de los niños, que no se lo comieron, ¿no? Porque hay que sacrificarse. Así, ¿verdad? Entonces, así de Veranito Mágico. Luego se hizo otro verano creativo. Ese verano fue un verano que el objetivo era que el niño pudiera despertar ese espíritu de creatividad, ¿sí? El niño es creativo por naturaleza. Sin embargo, conforme vamos creciendo y convirtiéndonos en adultos, esa creatividad como que se va durmiendo. Y entonces el niño es muy espontáneo para poder plasmar, y sobre todo a través de la pintura. El verano creativo fue un verano en donde los niños pudieron conocer diferentes técnicas muy sencillas y muy interesantes para pintar. Y fue muy agradable porque pintaron hasta con tierra, ¿no? Hay por ahí una técnica en donde se puede pintar con tierra, con flores, y diferentes actividades. Se hicieron pintadas de mandalas y fue muy bonito. También al final recuerdo que hicimos una exposición con los papás para presentar los trabajos, y pues los niños, ellos tenían que presentar sus trabajos, ¿no? Mostrar como una galería. Como una galería. Entonces ellos tenían que mostrar sus trabajos que habían hecho, y pues son experiencias que
contribuyen mucho a la autovaloración del niño, al desenvolvimiento, a darse cuenta que son capaces, ¿no? Son experiencias que brindan esa oportunidad de sentirse capaz de crear algo distinto. No importa el resultado final, sino todo ese proceso, ¿no? Porque decía en el niño, y no me salía, pero luego le hice así, y luego le pedí ayuda aquí a mi amigo, y entonces me ayudó con esto, y quedó bien bonito, ¿no? Entonces, todo ese proceso que ellos vivieron, ¿no? Fue muy padre, ¿no? Entonces, los veranos, pues, es un tiempo en donde considero que hay que cuidar mucho que el niño realmente sea para vivir algo distinto a lo que realiza en la escuela. Sí, el hecho de romper la rutina de clases, de levantarse, ir a la escuela y en la tarde no hacer nada. Y llega verano, ya tengo el tiempo libre. ¿Y qué hacen los niños? Ahorita puro celular, puro Xbox, pura Play. Pero también salir de esa rutina, ¿no? De ir a socializar, dijeran varios autores. El hecho de mandar a los niños a aprender algo nuevo o a dejar ahí su energía y aparte que socialicen y aprendan es una ganancia muy buena, sobre todo en esta época de la niñez. Así es. Sí, porque en la actualidad decimos que hay muchos niños incluso con diagnósticos. Sin embargo, en muchas ocasiones, si a los niños les vamos brindando los espacios, las herramientas adecuadas, creo que vamos a tener niños más capaces, más sanos y más felices, que es lo importante. Y que vamos a ir pues sembrando en ello, en cada uno de ellos, pues muchas semillitas que irán germinando. Por eso estos proyectos infantiles que, bueno, a lo largo de estos años se han, pues, ofertado y que están allí, ¿no? Y que es muy grato cuando escucho comentarios de personas, incluso a veces ya de niños que ya no son tan niños, ¿no? Hay algunos ahí que, pues, aparecen y ahora aparecen ya en otro proyecto de adolescente o de adulto, y entonces revisando las fotos veía por ahí algunos personajes, sin decir nombres, que algunos niños que, bueno, están en los proyectos de niños y después estuvieron en los de adolescentes y ahora están incluso en los de adultos, y eso es muy padre, la verdad, porque digo, mira qué curioso, y va uno viendo incluso, ¿no? Pues el cambio normal, ¿no? De niño a ya un joven adulto. Pero hay que recalcar que desde niño se le inculcó esa semillita, se les planteó esa semillita de curiosidad, porque eso es la responsabilidad de los padres, el hecho de, bueno, es que mi hijo no sé si le gusta nadar, no sé si le gusta andar en bicicleta, si le gusta la ciencia, si le gusta leer. Pues como padre mételo a hacer algo. El universo premia la acción. El hecho de decir, pues sabes qué, metí a mi hijo a nadar y me dice que no le gusta nadar, pues ya aprendimos que a él no le gusta nadar, pero le encanta leer, pues vamos a meterlo a un taller de lectura, círculo mágico de niños lectores. El hecho de que tu niño vaya adquiriendo todo ello y que tarde o temprano, más temprano que tarde, eso esperamos, el niño se dé cuenta de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Cuando llegue a la adolescencia va a tener bien cimentado qué le gusta y qué no le gusta, y tal vez aprenda cosas nuevas que va a decir, ok, ahora esto me gusta, o tal vez esto no me gustaba pero ahora ya me gusta. Y de adulto, pues ni qué decirles, va a ser un adulto que va a tener hábitos saludables, va a ser muy sociable, porque el hecho de estar en talleres aumenta mucho la sociabilidad. El hecho de convivir con personas nuevas es algo muy increíble, algo que muchas personas no se prestan a hacer. Así que, pues, no estamos diciendo que esa sea la clave para que sea un adulto funcional o un adulto bien, pero sí fomenta, sí ayuda a que el niño vaya creciendo como una buena persona con buenos hábitos.
Así es. Y bueno, finalmente una gratitud muy grande hacia los padres de familia que han depositado durante todo este tiempo la confianza y que nos han dado esa oportunidad de poner una semillita en sus niños, en la vida y su historia de vida de sus hijos. La verdad, muchas gracias por confiar. Yo sé la gran responsabilidad que implica cuando vienen niños, porque es un compromiso con ustedes. Yo sé que como padres, pues siempre queremos que nuestros hijos estén en un lugar seguro, y es lo que siempre hemos cuidado durante todo este tiempo. Gracias a ello, hasta el día de hoy, jamás hemos tenido ninguna circunstancia de la cual nos tengamos que lamentar, de un accidente o algo. A veces peco de exagerada en los cuidados, en las situaciones que tenemos que tener presentes, cuando se trabaja con niños, con las personas que colaboran conmigo y que están a veces directamente con los niños, ¿no? Porque la verdad sí es una gran responsabilidad, y quiero aprovechar pues este momento para agradecer a todos los papás por esa confianza, ¿no? Y bueno, pues esto es Proyectos Infantiles durante 10 años en Centro Benimar, y también agradecerte a ti que pues seguimos presentando, vienen otras presentaciones de qué hemos hecho en 10 años. Esto es Centro Benimar. Muchas gracias, Asme, muchas gracias a los que nos acompañaron.